Continuando con la estructura del evento, tenemos el agrado de presentarles a la doctora Giovanna Vélez, quien también nos acompañará exponiendo el tema Problemas concursales, trata y los delitos de explotación. La doctora Vélez es abogada y magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la PUC, directora ejecutiva del SIGO, consultora para la evaluación independiente de medio término del proyecto Alianzas en Acción para terminar con la trata de niñas, niños y adolescentes en Perú, autora del libro La desaparición forzada de personas y su tipificación en el Código Penal peruano. Bienvenida, doctora. Se le cede el uso de la palabra y cuenta con 40 minutos para su ponencia. Muchas gracias, Michelle. Agradezco a Intercriminis por esta invitación a participar en este importante evento, en este congreso sobre la trata de personas. Y felicito a Intercriminis por organizar este tipo de eventos tan importantes, ¿no? Bien. Dicho esto, agradezco también la masiva participación que observo en la sala, ¿no? Especialmente un día como hoy, sábado, vísperas de también un día festivo. Entonces eso demuestra la importancia, la relevancia de este tema y de aunar esfuerzos justamente, ¿no? Desde el ámbito de la academia para luchar contra la trata de personas. Bien, dicho esto, permítanme compartir mi pantalla. Creo que está... ya, a ver, ya se puede. Ok. Ahora vamos a ver acá abajo. Bien, ahí se está visualizando. Entonces, a ver, vamos a ver. El tema que, digamos, se me ha designado para esta noche, para este evento, es referido a los problemas concursales entre la trata de personas y los delitos o de explotación sexual, ¿no? La explotación sexual en distintas variantes que ya ha comentado también el expositor que me ha antecedido en el uso de la palabra. Sobre el esquema de cómo se va a abordar, digamos, esta exposición en el tiempo que se me ha asignado, voy a hacer una breve referencia, ¿no? Al tema de estadísticas, perfil victimológico, para luego entrar ya, digamos, a las conductas típicas en el 129A, la trata de personas, la explotación sexual, sus diversas formas, ¿no? Hacer un comentario de qué es, digamos, el tema o la característica que puedan tener en común. No voy a entrar a detallar cada uno de ellos porque eso ya, bueno, digamos, se ha hecho en la exposición anterior. Y vamos a centrarnos en los problemas concursales a partir de casos, ¿no? De casos con laboratorio del laboratorio que han sido trabajados también por la OIT en un manual de capacitación. Se le ha hecho algunas variantes y luego también referencia a, digamos, a casos reales, ¿no? A comentarios breves de cómo es que, digamos, en la práctica se vienen ya desarticulando estas organizaciones criminales sobre trata de personas. Respecto a lo primero, es importante señalar que hay una relación efectivamente entre la trata y cómo es que esta, digamos, se materializa, cómo es que se lleva a cabo, ¿no? Generalmente en el marco de una organización criminal. Y es importante tener en cuenta ahora, ¿no? Que quizás, bueno, hace algunos años no consideramos este fenómeno, el tema de la importancia o la influencia de algunos migrantes en la comisión de trata, o sea, ya sea porque, digamos, pertenecen a una organización criminal que ejecuta la trata de personas o porque también muchos migrantes y muchas migrantes son víctimas también de esta modalidad, ¿no? De este delito. Entonces, acá, digamos, ya desde el 2022 se ha detectado una presencia de esta organización criminal conocida como el Tren de Aragua,
porque lleva a cabo justamente la comisión de una serie de delitos, entre ellos la trata de personas en la modalidad de explotación sexual laboral, conjuntamente con otros delitos, ¿no? Como la extorsión, el robo agravado, el tite, el sicariato, entre otras. Esta, digamos, criminalidad organizada transnacional, ¿no? De la cual ya podemos hablar, además de la trata de personas, digamos que realiza otros delitos conexos, ¿no? Entre ellos el tráfico de drogas, contrabando, minería ilegal, tala ilegal de madera, ¿no? Y, digamos, se utilizan como puentes móviles también justamente el Ecuador, ¿no? Son personas que cruzan a través de ahí, de la frontera, ¿no? Bien, respecto al perfil de las víctimas, ¿no? De trata, digamos, estas son cifras al año pasado, ¿no? Que son un poco, digamos, las más recientes que se ha podido obtener. Se advierte un número de víctimas de 3.612, ¿no? En nivel educativo, digamos, la mayor parte, el 77% aproximadamente de víctimas tienen un nivel educativo secundaria, ¿no? El 84.1% de las víctimas fueron captadas con fines de explotación sexual y laboral, ¿no? Entonces, dentro de las distintas, digamos, modalidades o fines de la trata, tenemos que el mayor porcentaje se concentra entre lo que es explotación sexual, explotación laboral, ¿no? En sexo, la mayoría, digamos, el 85% son mujeres. El vínculo con el tratante, un 14.8%, digamos que tiene algún tipo de vínculo en la medida que conoce quizás al tratante, porque puede ser un cónyuge, un familiar o un tutor. El rango de edad es entre 18 a 29 años, ¿no? El rango de edad de la víctima. Y las personas que denuncian, bueno, suelen ser familiares. Es importante también señalar que en Madre de Dios, bueno, como ya quizás muchos y muchas conocemos, es el departamento que registra la cifra más elevada, ¿no? De casos por el delito de trata de personas, ¿no? En abril del 2023, digamos, ya se habían registrado 58 denuncias fiscales, ¿no? Tenemos que esto va acompañado ciertamente de violencia física, psicológica. Se pudo advertir también que el 100% de víctimas de trata son mujeres y fueron captadas por falsas ofertas de trabajo, ¿no? Que es una de las modalidades de captación justamente de estas víctimas. Y en cuanto al embarazo adolescente, bueno, se advirtió acá también un aumento de 4.3 a 6.4%. Es importante señalar también que, digamos, hasta el año pasado, se pudo a mayo aproximadamente, junio, ¿no? Hace un año, ya se habían desarticulado 38 bandas criminales y organizaciones involucradas en trata de personas y proxenetismo. Se había rescatado a 1.516 mujeres víctimas de explotación sexual a nivel nacional, ¿no? Esta cifra actualmente ya pasa de las 2.000. Se habían capturado a 190 personas involucradas en estos delitos, ¿no? De las cuales el 60% se encuentra con prisión preventiva. Y aquí es importante lo que les comentaba al inicio de el tema ya de la influencia del fenómeno migratorio, ¿no? Porque así como tenemos, digamos, tratantes procedentes de o que forman parte de la organización criminal del Tren de Aragua, también, fíjense, aquí tenemos en promedio el 60% de las víctimas de trata de personas son mujeres de nacionalidad venezolana, ¿no? Mientras que el 10% corresponde a ciudadanas colombianas y ecuatorianas. ¿No? Esto porque muchas, digamos, pueden estar en una situación migratoria irregular y justamente los tratantes se aprovechan de esa situación, ¿no? Y la mayoría de víctimas rescatadas, pues no supera los 25 años de edad.
¿no? Entonces es importante, digamos, tener este contexto, este mapeo, estas cifras para considerar justamente la relevancia y la importancia del tema que se va a abordar y cómo es justamente esta explotación sexual, ¿no? Conjuntamente con la laboral, digamos, aquellas modalidades más empleadas. Aquí, bueno, para comentar, porque ya ha habido otras ponencias que se han detenido en el tema del bien jurídico protegido, ¿no? Que, como ustedes saben, se considera ya como bien jurídico protegido a partir del Acuerdo Plenario 6 del 2019, que ya en el caso de trata de personas, es la dignidad humana, ¿no? Y ello pues llevó a la reubicación, ¿no? Tanto de la trata de personas como de la explotación sexual y otras modalidades, ¿no? Que fueron introducidas al ordenamiento penal peruano en el 2019, que fueran reubicadas a partir de la ley 31.146 en el año 21, ¿no? Entonces actualmente, claro, ya se considera que el bien jurídico protegido en la trata de personas es la dignidad. Aquí, digamos, como elementos de la trata de personas tenemos la conducta, ¿no? Que puede implicar la captación, como habíamos visto por las cifras, se advierte que una de las modalidades, digamos, más frecuentes para poder captar a las víctimas es justamente estos falsos anuncios laborales, ¿no? Estas ofertas laborales por las cuales, digamos, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad o de necesidad de la víctima, es que se busca su captación, ¿no? El tema del transporte, traslado, acogida, recepción, sin que, digamos, tenga que ser necesariamente un ciclo o conductas que tengan que ser una después de la otra, sino que puede realizarse cualquiera de ellas, ¿no? Los medios, violencia, amenaza, fraude, engaño, abuso de poder, abuso de estado de vulnerabilidad, otras formas de coacción, ¿no? Digamos, estos medios, como lo señaló el expositor anterior, dejan de ser importantes en el caso que se trate de un menor víctima de trata, ¿no? Los fines, justamente, acá tenemos el de la explotación sexual, ¿no? Como prostitución u otras formas de explotación sexual, extracción o tráfico de órganos, venta de niños o de niñas, servicios forzados a la servidumbre, esclavitud u otras formas de explotación laboral y la mendicidad, ¿no? Entonces, para efecto de esta exposición, vamos a detenernos en el primero, ¿no? La explotación sexual y otras modalidades vinculadas a la misma. Es importante considerar, ¿no? Que aparte de la modalidad, claro, básica de trata que está en el artículo 129A, también tenemos las formas agravadas, ¿no? Las formas agravadas que están en el 129B, ¿no? Y una de ellas es justamente cuando, digamos, la víctima es menor de edad, ¿no? Entre 14 a 18 años. ¿No? La víctima se encuentra en estado de gestación. Este último supuesto fue incorporado en el año 2021 y en esos casos, digamos, la pena fluctúa entre 12 a 20 años. En el caso, digamos, que la víctima sea menor de 14, y ahí estaríamos hablando de o tenga algún tipo de discapacidad, ya sea temporal o permanente, una pena no menor de 25 años. En el delito de explotación sexual, bueno, aquí ya hemos visto, bueno, vamos a comentarlo también para poder hacer justo, digamos, el análisis de los problemas concursales, ¿no? Una pena de 10 a 15 años en el caso de, digamos,
utilizar la violencia, la amenaza u otro medio para obligar a una persona a ejercer actos de connotación sexual, ¿no? Con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole. Y ya, digamos, los siguientes supuestos, ¿no? De una pena entre 15 a 20 años, ya es cuando la gente tiene a la víctima bajo su cuidado, precisamente, ¿no? Por esta relación que se tiene, incluso si se quiere, de confianza con la víctima, ¿no? De esa posición de garante que debiera de tener el cuidador respecto a la misma y que más bien la utiliza para poder aprovecharse y llevar a cabo los actos de explotación sexual. Cuando se comete el delito en el ámbito de turismo, ¿no? En el caso de 20 a 25 años de pena privativa de libertad, tenemos aquí, y esto, bueno, nos vamos a detener justamente para poder analizar los problemas concursales, ¿no? Uno de los supuestos cuando se derive de una situación de trata de personas, ¿no? Efectivamente, como se ha venido mencionando también a lo largo de las diversas ponencias, la trata de personas es independiente de la explotación sexual, son delitos autónomos, ¿no? Hay supuestos, como vamos a ver en los casos que vamos a presentar, que la explotación sexual se deriva de la trata de personas, pero no necesariamente, ¿no? Puede ser una figura autónoma. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos a una persona que ejerce la prostitución, digamos, no porque ha sido captada para ello, o sea, no porque, digamos, ha sido víctima previamente de la trata de personas, sino digamos que de manera voluntaria, si se puede decir, ejerce la prostitución y luego ya, digamos, es coaccionada o con estas modalidades que se utilizan en la actualidad, que se le empieza a extorsionar o a cobrar también una serie de cupos, ¿no? Una serie de cupos, o ya es otra persona que, digamos, quiere aprovecharse de esa situación, ¿no? Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, una explotación sexual que no deriva de una trata. Ahora, si se produce ya la muerte de la víctima, entonces tenemos una pena, pues, de entre 25 a 35 años. Aquí, ¿qué es en lo que, digamos, ya habiendo hecho estas referencias, este preámbulo, vamos a entrar ya al tema de los problemas concursales? Tenemos que la conducta típica siempre, ¿no? Como elementos de la explotación sexual, es obligar a una persona a ejercer estos actos de connotación sexual, ¿no? Estos medios, digamos, la violencia, la amenaza u otro medio, o cualquier otro medio coercitivo abusivo, ¿no? Los fines es obtener un provecho económico de otra índole no patrimonial, ¿no? En el caso de la explotación sexual de menores, que está en el 129H, son los mismos elementos menos los medios típicos, ¿no? Porque como lo mencionaron en la exposición anterior, ahí se ha señalado expresamente que, digamos, estos medios ya no tienen la misma relevancia en el caso de menores de edad, ¿no? También, bueno, los actos son de connotación sexual, que no solamente implica el acceso carnal o actos análogos, sino que también incluye desnudos, tocamientos, ¿no? En zonas erógenas, por ejemplo, en sentido amplio. ¿No? Para ello, digamos, estas zonas erógenas, de acuerdo a la casación 790-2018, ¿no? Se considera como zonas erógenas del cuerpo, pueden ser glúteos, senos, genitales, orejas, boca, ombligo, en fin, digamos, cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces se hace una interpretación en sentido amplio. Los otros tipos de explotación sexual, acá, bueno, los voy a citar únicamente porque ya han sido analizados, digamos, detenidamente en la exposición anterior, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos acá una serie de tipos de explotación sexual, ¿no? La promoción o favorecimiento de la explotación sexual,
el cliente de la explotación sexual, el beneficio por explotación sexual, la gestión de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, la promoción y favorecimiento de la explotación sexual, cliente del adolescente, beneficio de explotación sexual también de niños, niñas y adolescentes, y la gestión de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, efectivamente, hay tipos de explotación sexual, digamos, que se pueden considerar para adultos y los que se refieren a los menores de edad, ¿no? Como un efecto espejo. Aquí, ¿cuáles son, digamos, los elementos comunes? ¿No? Hay algunos tipos de explotación que tienen en común que se derivan de una situación de trata de personas, o sea, que tienen, digamos, esta característica como una agravante, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos? Tenemos la promoción o favorecimiento de la explotación sexual, que la considera en el numeral 7, la gestión de la explotación sexual en el numeral 6, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el numeral 7, la promoción y favorecimiento de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes también en el numeral 7, ¿no? También la gestión de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el beneficio de la explotación sexual también de menores, ¿no? En el numeral 6. ¿Cuáles son entonces, digamos ya conociendo el tema de, o la descripción, los elementos que configuran, ¿no? El tipo penal de trata y de explotación sexual? Podemos entrar a referirnos a los problemas concursales, ¿no? ¿Y cuáles son, digamos, estos problemas concursales? Son problemas que justamente se dieron, ¿no? Al tener no solamente el tipo penal de trata, sino al incorporarse en el ordenamiento penal ya, digamos, una serie de tipos adicionales sobre explotación, ¿no? En diversas modalidades. Para ello, se emitió el acuerdo plenario el 6 del 2019, ¿no? Entonces, ese acuerdo plenario es importante porque no únicamente fija como bien jurídico protegido en la trata de personas la dignidad, sino que establece una serie de reglas o de precisiones para el concurso que podría presentarse, los distintos problemas concursales que podrían darse entre la trata de personas con la explotación sexual, ¿no? Especialmente la trata de personas con fines de explotación sexual y el delito de explotación sexual, ¿no? Entonces, vamos a ver qué problemas son los que podrían presentarse, ¿no? Si se trata de un concurso real, un concurso ideal o un concurso aparente. Básicamente, en el acuerdo plenario se fijan en lo referido a la relación entre la trata y la explotación sexual, se fijan dos planteamientos, dos posturas problemáticas, ¿no? Porque las otras ya, digamos, un poco están vinculadas al tema de la trata y la explotación sexual cuando se realiza en el marco de una organización criminal, por ejemplo. Pero respecto a lo que es la trata con la explotación, aquí, digamos, los problemas que se plantean son respecto a cómo podría resolverse a nivel de juicio de tipicidad las relaciones concursales de delitos o de leyes entre un delito de trata de personas y un delito de explotación sexual en cualquiera de las modalidades cometido como producto de una trata de personas. ¿Y cómo podrían resolverse, digamos, a nivel de juicio de tipicidad, las relaciones concursales de delitos o leyes entre la promoción, el favorecimiento, la financiación o facilitación de la trata de personas
y un delito de explotación sexual en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tratar de resolver, digamos, estas dos preguntas que, bueno, de alguna manera las ha resuelto la Corte Suprema en este Acuerdo Plenario 6 de 2019, pero lo vamos a resolver utilizando casos, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos el primer caso, ¿no? ¿Qué nos dice? Julia administra una agencia de empleos a la que acude Carmen, ¿no? Carmen es migrante en una situación irregular, a quien Julia le ofrece un trabajo como ayudante de cocina en un restaurante turístico denominado La Anaconda, que está ubicado en la selva, ¿no? En un lugar alejado de donde Carmen vive con su familia. Carmen, confiando en la promesa de trabajo de Julia, accede a la oferta de empleo y acepta ser transportada al lugar en el que se encuentra el supuesto restaurante turístico. Al llegar Carmen descubre en realidad que no se trata de un restaurante, sino de un prostíbulo, en el que la administradora del local, Juana, la obliga a realizar bailes eróticos y a tener relaciones sexuales con los clientes bajo la amenaza de denunciarla a las autoridades migratorias, ¿no? Por eso acá vemos ahí un aprovechamiento de esta situación, de esta condición de migrante irregular, ¿no? Entonces ahí, ¿qué situaciones tenemos de acuerdo al caso planteado? ¿No? Tenemos que se han dado estas condiciones, se han creado estas condiciones para la explotación, ¿no? Por parte de Carmen, ¿no? Que es, no, de Julia, a ver quién es la que capta, Julia, ¿no? O sea, Julia, que es quien capta a Carmen, ¿no? A través de este ofrecimiento de empleo, ¿no? Entonces utiliza el engaño para poder captar. Ahí ya tenemos la configuración del delito de trata de personas, ¿no? Y luego ya tenemos el despliegue de actos de explotación humana, ¿no? Entonces ya estos actos de explotación de naturaleza sexual ya se dan por la administradora del restaurante, ¿no? Al que acude Carmen, en este caso, Juan, ¿no? Entonces ahí, digamos, ya la víctima, en este caso Carmen, es obligada a realizar estos bailes eróticos, a tener relaciones sexuales con los clientes, bajo la amenaza, ¿no? La amenaza de que de ser denunciada ante las autoridades migratorias, ¿no? Entonces ahí tenemos la configuración ya por parte de, digamos, esta administradora del local del delito de explotación sexual, ¿no? El que está regulado en el 129C del Código Penal, ¿no? De acuerdo, digamos, la solución, según el acuerdo plenario 6-2019, el acuerdo plenario sí considera que efectivamente son conductas autónomas la trata de personas y la explotación sexual, ¿no? Por tanto, al ser, digamos, conductas que tienen sus propios, bueno, son tipos penales independientes, que tienen sus propios elementos, sus propios fines. Entonces, lo que, digamos, se presentaría sería un concurso real, ¿no? Un concurso real entre ambos tipos penales, ¿no? Y al ser dos acciones independientes, entonces, digamos, se sumaría la pena, o sea, en principio siguiendo al acuerdo plenario, ¿no? Pero sin exceder el límite de 35 años de pena privativa de libertad, porque es el límite que está establecido en el artículo 29 del Código Penal, ¿no? Siguiendo el artículo 50 para lo que es un concurso real, ¿no? Entonces ahí, claro, del caso planteado no nos dice si es que la víctima es mayor de edad o no, ¿no? Si es que fuera mayor de edad, entonces aquí tenemos, estaríamos ante una trata de personas en modalidad simple, 15 años de pena privativa de libertad,
Y también en una explotación sexual, acá tendríamos que se sumaría, ¿no? 15 años más. Ahora, si la víctima fuera menor de 14 años, ¿no? Y es explotada, digamos, entonces tenemos aquí la modalidad agravada del 129B, ¿no? Por eso fue que presentamos esta modalidad agravada en la trata. En el numeral 2, segundo párrafo, se sanciona con 25 años. Pero tenemos aquí el 129H, ¿no? Que establece una pena más grave, que ya fija en el caso de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, en el numeral 10 del segundo párrafo, una pena de 35 años de pena privativa de libertad, ¿no? Entonces, digamos aquí, este sería la sanción a imponerse. Pero, ¿qué es lo que, digamos, se consideraría en este supuesto? ¿No? O sea, si bien es cierto, tenemos la trata de personas y tenemos la explotación sexual, ya sea que la víctima sea una persona mayor o una menor, sin embargo, aquí, digamos, entra justamente un tercer elemento para poder determinar la solución en este caso. Y es que si nos encontramos ante una explotación sexual derivada de la trata de personas, como es el caso que se presentó, entonces tendríamos que considerar justamente ese supuesto que ya está regulado en el artículo 129C, ¿no? O sea, el 129C, en el numeral 6, establece una pena privativa de libertad entre 20 a 25 años cuando esta explotación sexual se deriva de la trata de personas, ¿no? Entonces, la solución, digamos, por la cual debiéramos de nosotros inclinarnos es la aplicación de este numeral 6 del 129C, ¿no? Es decir, ir a ese supuesto específico en el cual vemos que ya se está regulando una sanción para aquella explotación sexual derivada de la trata de personas, con lo cual tendríamos un concurso aparente, ¿no? Y en ese caso también el acuerdo plenario ha señalado que si existe en alguno de estos tipos penales de explotación un supuesto, ¿no? De una explotación sexual derivada de la trata, entonces debiéramos de ya no ir por el concurso real, sino por decantarnos por este numeral. ¿Por qué? Porque de lo contrario, digamos, acá considera el acuerdo plenario que se estaría dando una doble valoración, ¿no? Es decir, como nos dice, no puede aplicarse la pena del concurso entre trata de personas y la circunstancia que agrava, ¿no? O sea, si ya tenemos la explotación sexual con una circunstancia agravante, entonces no podríamos hacer ya que ese supuesto entre a concursar con la trata de personas porque le estaríamos dando una doble valoración, ¿no? Y para el caso, si la víctima fuera menor, no el artículo 129H, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, en el numeral 10 del segundo párrafo, también fija una pena de 35 años, ¿no? Entonces, esta tendría que ser, digamos, la figura específica a aplicarse, ¿no? Y en el caso de los otros tipos de explotación sexual, se aplicaría la misma solución. Ahora tenemos el caso 2, ¿no? En el caso 2 nos dice María Elena es dueña de un local denominado El Pianito, ubicado en un distrito limeño en el que se vende bebidas alcohólicas y se realizan espectáculos musicales. A cambio de una comisión monetaria, María Elena permite que Julio utilice varias habitaciones de su local a las que lleva mujeres
que en algunos casos son obligadas a tener relaciones sexuales con terceros a cambio de dinero, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que efectivamente hay una contribución a la creación de condiciones para la explotación, ¿no? Esta contribución, ¿quién la realiza? La realiza María Elena, porque ella es la que proporciona el espacio en el que las mujeres, digamos, serían obligadas a tener relaciones sexuales con terceros a cambio de dinero, ¿no? Entonces podríamos estar, ¿no?, ante una figura de complicidad primaria o secundaria, ¿no?, de una trata de personas, ¿no?, con fines de explotación sexual. Pero también, digamos, por haber contribuido, ¿no?, a la creación de estas condiciones para la explotación, tenemos otra figura específica que está en el 129D del Código Penal y que nos habla de la promoción y favorecimiento a la explotación sexual, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una figura específica a título de autoría, ¿no? Entonces, respecto a María Elena, digamos, al ya existir esta figura específica de promoción y favorecimiento de la explotación, entonces no debiéramos de considerarla como partícipe del delito de trata, sino como autora de este tipo específico, ¿no? Entonces estaríamos ante un concurso aparente de normas, ¿no? Por el principio de subsidiariedad establece que la responsabilidad por autoría prevalece sobre la responsabilidad por participación, ¿no? Entonces, si es que, digamos, las víctimas, ¿no?, a las que se lleva este local de María Elena, que son explotadas sexualmente, son mayores de edad, tenemos ya el 129D, ¿no?, que nos habla de la promoción o favorecimiento de la explotación sexual. Y si las víctimas, digamos, o algunas de ellas fueran menores de edad, aplicaríamos esta figura también específica, pero para el caso de menores, que sería el 129I, ¿no? Promoción y favorecimiento de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Bien, para culminar, ¿no?, de acuerdo al tiempo que se me ha asignado, como decíamos al inicio, tenemos un alto porcentaje de víctimas de trata de personas, ¿no?, con fines de explotación sexual, ¿no? Como personas, bueno, que son víctimas también directamente de la explotación sexual sin que medie la trata, ¿no? Acá tenemos un caso en Trujillo, esto me parece que fue en mayo del año pasado, ¿no?, en el cual se otorgó 12 meses de prisión preventiva por explotación sexual agravada, ¿no? Aquí tenemos que en ese caso, ¿no?, la Fiscalía Especializada de Trata de Personas, la FISTRAC, obtuvo la prisión preventiva, ¿no?, de esta persona, Lirio Lizardo, de 27 años, y de Nelson Eduardo Cárdenas, de 32, ¿no?, dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, procesados por el delito contra la dignidad en su modalidad de explotación sexual agravada, ¿no? Y acá digamos que, si bien es cierto, los tratantes eran de nacionalidad venezolana, también tenemos las víctimas, eran extranjeras, ¿no? Eran ciudadanas extranjeras que eran obligadas a brindar servicios sexuales en el establecimiento nocturno Pantaleón a cambio de una suma de dinero, ¿no? Entonces, gracias a la coordinación entre la policía, la fiscalía, se pudo intervenir este local, ¿no? Entonces acá vemos cómo los casos reales, digamos, no se alejan mucho de los casos que hemos utilizado como ejemplo. Aquí tenemos otro caso, ¿no?, de mayo del año pasado, trataba de buscar algunos recientes, ¿no?, en el cual se rescató a 18 mujeres víctimas del delito de trata en Villa El Salvador, ¿no? En un operativo
en el cual se pudo capturar a 2 integrantes de la banda criminal Los Ambrosio del 8. ¿No? Ahí también se pudo rescatar a un total de 18 mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, ¿no? Con 23 intervenidos, 3 detenidos. Y tenemos aquí también, ¿no? Este caso de agosto del año pasado, en el cual se desbarató también en San Juan del Lurigancho una banda de extranjeros dedicada a la trata de personas, ¿no? Trata de personas también con fines de explotación sexual, ¿no? Y acá tenemos, digamos, un supuesto parecido al del uno de los casos, ¿no? En donde, digamos, de los detenidos, aquí había una mujer que ella se encargaba de hacer los cobros a sus víctimas y entregar a los líderes del tren de Arau, ¿no? Mientras que las otras personas se encargaban de trasladar, custodiar y amenazar a las personas cautivas si no pagaban su cuota diaria, ¿no? Y digamos, era una cuota pues de 10.000 soles, ¿no? Además de ser amenazadas de muertes, golpes, en fin. Y por último, tenemos, bueno, qué hacer igual frente a estas situaciones o qué es lo que se está haciendo, ¿no? Acá tenemos que considerar que es importante también realizar actividades preventivas, ¿no? Entonces se han estado realizando operativos el año pasado, ¿no? En coordinación con la Fiscalía, la Policía, la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, ¿no? Han intensificado operativos de prevención contra la trata, digamos, en terminales terrestres, ¿no? En terminales terrestres, porque muchas veces ahí, digamos, es que se traslada a las víctimas sin algún documento de identidad, ¿no? Muchas de ellas menores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en los terminales terrestres de Plaza Norte, Independencia y Herbateros en el distrito de San Luis se han estado haciendo operativos, ¿no? También con la Sutran, la Fiscalía, se han repartido volantes, ¿no? A los pasajeros para que puedan tener pues información y conozcan también todas estas modalidades de trata, ¿no? Entonces, se pudo justamente hacer esta intervención, este control de identidad a un total de 590 personas, ¿no? Que iban a viajar justamente a otras provincias y verificar, pues, ¿no? Que los menores de edad que están viajando cumplan con los requisitos de ley, los permisos otorgados por sus padres y que no haya pasajeros con requisitorias, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí vamos a quedarnos en la exposición. Muchas gracias por su atención y quedo, digamos, a disposición para las preguntas que quisieran realizar. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, doctora Vélez, de parte de la Asociación Civil Intercriminis. Le agradecemos por la excelente ponencia que ha efectuado y ahora formularemos las preguntas planteadas por el público. La Sí. primera pregunta es, doctora, buenas noches. Un profesor me explicó que una de las razones por las que no estamos más arriba en la lista de países que combaten la trata de personas y otros delitos especializados es porque no contamos con profesionales en las fuerzas policiales que investiguen y tengan la autoridad para realizar estos operativos. ¿Qué tan cierta considera usted que es esta información? Ok, muchas gracias por la pregunta. Aquí en realidad, claro, para tomar acción contra la trata de personas se requiere una serie de componentes, ¿no? Tenemos nosotros una política nacional contra la trata de personas, hay un plan, y uno de los problemas justamente de la trata ser un delito complejo es de que se vincula a una serie de otros delitos, ¿no? De secuestro, violación sexual, entre ellos también, lamentablemente, el tema de la corrupción, ¿no? Que hay que tener en cuenta y que por el cual muchas veces, pues, a veces se frustran los operativos.
En realidad, la capacidad de la policía sí hay un área especializada, igual como también la hay de la fiscalía, eh, pero digamos, uno de los elementos también y de los objetivos que tiene la política nacional está vinculada a la capacitación. No hay un personal especializado, pero digamos, es importante continuar ese trabajo de capacitación continua porque se vienen dando una serie de cambios a nivel legislativo, ¿no? Entonces es importante que también justamente estos operadores de justicia que van a intervenir en estos operativos lo conozcan, ¿no? Tanto como la policía, la fiscalía, y eso, además de la capacitación, debe de ir acompañado también de un tema de transparencia, de actividades de fiscalización, de control, para que no haya algún tema de corrupción por ahí por parte de las autoridades, y también del presupuesto. ¿No? Yo diría que aquí es importante considerar el presupuesto porque sin un presupuesto no se puede implementar ninguna política pública y lamentablemente a veces el presupuesto otorgado para este tipo de luchas contra, digamos, un delito como este es un presupuesto bajo, ¿no? Entonces yo creo que ahí, digamos, estaría un poco la respuesta, ¿no? Y la solución. Sí, doctora. Y como segunda pregunta es, en caso de una acusación con un concurso real de explotación sexual y trata con dichos fines, ¿podrían existir elementos de prueba que podrían eh, probar ambos delitos, además de la declaración de las personas agraviadas? A ver, claro, aquí vamos a, como les mencioné, si es que, digamos, la explotación sexual deriva de la trata de personas, entonces ahí tendríamos que ir mejor por el numeral de la explotación sexual que tiene específicamente fijada ese supuesto, ¿no? Que sería, digamos, lo más adecuado. Ahora, ¿qué elementos pueden haber, no? O sea, muchas veces, digamos, además de la declaración de la víctima o del tratante, también es importante la declaración justamente de aquellos que intervienen para poder rescatar a la víctima también, ¿no? En qué situaciones se le ha encontrado, digamos, al propio policía que pudo intervenir. Otro elemento a considerar también es que muchas veces, digamos, la víctima, como se pudo ver en el caso, es captada por una persona A y explotada por una persona B. Entonces hay que tener en cuenta no solamente aquel que facilitó digamos, configuró la conducta de explotación, sino también aquella persona que de alguna manera la captó. Y luego otro elemento importante también para poder acreditar la trata respecto a la víctima es aquellas secuelas que les deja, ¿no? Estas secuelas, digamos, psicológicas, porque, digamos, concursa la trata también con otros delitos, puede ser también una violación sexual, lesiones, en fin, entonces aquí es importante tratar el aspecto psicológico, el aspecto de salud mental, entonces se puede realizar también una pericia psicológica que ayude a poder comprobar, digamos, que esta persona efectivamente ha sido también víctima de trata de personas, ¿no? Y otras declaraciones también de vecinos, de otras personas, digamos, si el local, que aparentemente es un restaurante, en realidad se dedicaba a otras actividades porque entraban determinadas personas a determinadas horas, en fin. Entonces hay varios elementos que podrían coadyuvar y servir de medios probatorios para este delito. Agradecemos a la doctora Vélez por habernos acompañado el día de hoy y por habernos compartido sus conocimientos respecto al tema. ¿Algunas palabras de cierre, doctora? Sí, bueno, agradezco nuevamente a Intercriminis por esta invitación a participar en este evento. Creo que es importante, sí, digamos, poder difundir, poder capacitar sobre estos temas
digamos, de alguna manera sí poder coadyuvar también a estas actividades de prevención y de fiscalización de alguna manera a la trata de personas, ¿no? En la medida que tengamos más información, vamos a poder prevenir con mayor eficacia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.